yo escucharé. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, por el andar, y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, por el andar, y en las sendas antiguas caminar. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Nos da mucho gusto poder contar con ustedes en esta ocasión. Gracias por estarnos acompañando en esta nueva emisión de Las Sendas Antiguas. Le damos la más cordial bienvenida y en esta ocasión, hermanos, nos está acompañando nuestro hermano Francisco Ramírez, que está predicando en una de las iglesias en Puerto Escondido, en Oaxaca. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Freddy, familia, Dios me los bendiga. Buenas noches, un placer. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para servir a nuestro Dios y para estar frente a ustedes, meditando y aprendiendo juntos de la palabra de nuestro Dios. Buenas noches. ¿Dónde estás predicando ahorita, hermano? Para que los hermanos escuchen. Puerto Escondido, Oaxaca. Algunos le llaman el paraíso. El paraíso. Es un lugar afrodisíaco, un lugar con muy bonitos paisajes. Tengo entendido que hay 7 playas aquí en Puerto Escondido.
Así que si usted quiere turistear, si quiere disfrutar del calor, bueno, es un buen lugar. Y además las personas son amables. Incluso puede usted dejar la moto afuera de la calle, se le olvidan las llaves y amanece la moto y las llaves. En la Así casa es de que alguien más. sí, sí amanece, eso me sorprendió. Incluso es diferente la cultura aquí. Uno, de hecho, va por la calle, no ve tránsito, no ve policía, no he visto Guardia Nacional, excepto cuando hay retén de vez en cuando. No hay ejército, no hay marina y la gente como quiera se comporta. Para que no piensen que en México es un estado de guerra, hermano. Está muy bien, está muy bien. Pues, hermano, me da mucho gusto. Sé que tienes poco tiempo de estar allí. Dios bendiga el trabajo que están haciendo, tanto tú con Amén, amén. tu familia, y que Dios bendiga ya a los hermanos. Pues nosotros, hermano, estamos también trabajando aquí en una de las iglesias en Kentucky. Realmente hay muy pocas iglesias hispanas. Estamos en un lugar que es muy chiquito, es un reto también por ello. Y la iglesia americana se llama Rock Valley. El pueblo se llama Tompkinsville y es en Kentucky. Entonces, esta es una de las poquísimas obras hispanas y estamos llevándole la palabra a las personas de habla española. Les estamos llevando la palabra de Dios. Pues nos da mucho gusto que estén aquí y por supuesto no me olvido de mi escudero, de Matías. ¿Cómo estás, hijo? Bien, yo deseo de volver a estar aquí, de estar aquí, enseñando la palabra. Muy bien, hermanos. Pues déjenme ver quién está conectado, hermanos. Déjenme ver quién está conectado y podemos darle la bienvenida a nuestro hermano Octavio Medina, a mi esposa, a la hermana Mariana Vidal de García, a la hermana Maggie Medina también le damos la bienvenida, a la hermana Angélica Bautista en la Ciudad de México, al hermano Toño Vargas. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, gusto en saludarle. A la hermana Vero Alvarado de una de las iglesias en Flamingo, en Fort Worth, en Texas. Y también la hermana Rocío Morales, Rocío Maqueda, la hermana Sonia Vargas, el hermano Ismael Franco, la hermana Leti Vidal, el hermano Miguel Guerrero en Monterrey. Y bueno, tenemos varios hermanos, esperemos que se puedan conectar. A la hermana Betty Méndez también en una de las iglesias en Flamingo. Hermanos, sé que este es un tema que a lo mejor va a ser un poquito incómodo para muchos, hermanos. Realmente quisiéramos apoyar a las iglesias, a los cristianos, para que podamos poner el punto medio lo más preciso posible, ¿verdad? Para que de esa manera podamos ir por la vida de una manera más tranquila, hermanos. Y hermanos, pues déjenme poner un cantito más y ahorita daremos comienzo. No obstante, déjenme poner un canto más para que podamos edificarnos también a través del canto. Mientras esperamos un poquito que lleguen algunos más. Si usted está con nosotros, no se vaya, ahorita empezamos. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den honor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vale vencedor, las promesas son, las promesas son para el vencedor. Cristo, que las cumplirá, vida eterna en él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar la fe que profesas, siempre mantendrás. Y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará. Ellas, las promesas son, todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Gloria, vida eterna, hija sin igual, corona de triunfo él te ceñirá. Notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Ellas, las promesas son, todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Para el vencedor las promesas son para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás.
Bueno, antes de que comencemos, hermanos, déjenme decirle que el hermano Roberto hoy no pudo estar, hermanos. Le dimos vacaciones, le dimos el día libre, entonces tuvo algunos compromisos que hacer, pero es por eso que no está, pero no está enfermo. Hermanos, hermano Francisco, sé que allí están algunos hermanos contigo, no sé si los quieras presentar, hermano. Ya se fueron para allá, hermano. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Vamos a hacer una oración, hermanos. Les ruego que me acompañen. Vamos a hacer la oración y enseguida entraremos en nuestro estudio. Oremos, hermanos. Amoroso Señor y Dios, Padre eterno, Rey de reyes y soberano del universo entero, que moras en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. A ti, oh Rey de reyes, te damos gracias, porque nos has amado aún antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, porque sabemos que toda buena dádiva, que todo don perfecto proviene de ti, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Padre eterno, estamos muy agradecidos contigo porque estamos, Señor, a través de estos medios compartiendo tu palabra. Tenemos el firme propósito, Señor, de apegarnos a ella. Nos hemos de apegar, Señor, a que si ella habla, hablaremos también nosotros. Y si ella calla, nosotros callaremos también. Por ello, Padre eterno, te rogamos tu bendición. Suplicamos que tanto a nuestro hermano Francisco, a tu siervo también, a Matías, nos ayudes, Padre, providencialmente para que podamos apegarnos a tu palabra, recordar a sí mismo lo que ya hemos preparado. A nuestra audiencia, Padre, te rogamos que esta palabra pueda caer en corazones que sean buena tierra, que sean corazones fértiles, que puedan dar fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Y te rogamos, Padre Celestial, que bendigas a aquellos que van a escuchar también este estudio posterior a esta, una vez que quede grabado, Padre, te rogamos que también siga siendo de bendición este tema. Por favor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a fortalecer las familias y ayúdanos, Padre Celestial, para que todo sea siempre conforme a tu voluntad. Que tu palabra esté presente en los hogares, que tú, Señor, seas nombrado en los hogares. Y te suplicamos, pues, tu bendición, Padre Celestial. Y te lo rogamos todo por el nombre bendito y santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a dar comienzo. Sé que este es un tema que quizás no es un tema, a lo mejor no raya, hermanos, en lo que pudiéramos decir es un tema tabú. Realmente no es un tema prohibido, no es un tema que sea complicado. A lo mejor es un poquito sensible, pero realmente es un tema necesario también. Lo que lastima a las familias. ¿Qué es lo que lastima a las familias? Y hemos estado mencionando varios temas referentes a lo que lastima y en ocasiones llega a destruir a las familias. Y es por ello tan importante, tan esencial, que nosotros busquemos el consejo divino, hermanos. Es muy importante. Hace tiempo, hermanos, en ocasiones pasamos ratos con Matías viendo memes, hermano Francisco, y riéndonos. Y hay uno que nos ha divertido bastante. De antemano agradezco mucho el humor que tiene Matías, porque pues sabe que es una broma, ¿sí? Y hay un meme que decía hace tiempo cómo es de que un señor, que un muchacho le decía, papá, tú quieres más a mi hermano que a mí. Y le decía el papá, no, hijo, a ti y a mi campeón los quiero igual. Entonces, bueno, es un chiste, no lo tome a pecho. Y bueno, eso de la preferencia de los hijos, hermanos, es uno de los temas que puede llegar a ser un poquito incómodo. Sé que muchos padres llegan a decir, no quiero a nadie más que a otro. No sé si sea realmente cierto, yo no puedo juzgar sus sentimientos, no puedo juzgar el interior del corazón, pero sí podemos, con base en la palabra de Dios, llegar a ciertas conclusiones que nos pueden ayudar, hermanos, que nos pueden ayudar para no ver este tema tan aparatoso, tan terrible, como un tabú, lo mencionaba, nos puede ayudar para que no lo veamos de esa manera. Entonces, es muy importante que nosotros nos esforcemos por poner el punto medio, hermanos. Como dice el dicho por allí, hermano Francisco, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no le alumbre. ¿Sí? Entonces tenemos que esforzarnos por poner el punto medio para saber si es realmente
para que no nos vayamos a un lugar, a un extremo, sino ser extremistas. Esforcémonos por poner el punto medio. Entonces, hermanos, de antemano, algo que tenemos que aprender acerca de todo esto, acerca de las preferencias. Toda preferencia realmente es mala, hermanos. Deberíamos de reflexionar un poquito. Porque miren, si rápidamente nos adelantamos a decir la preferencia por un hijo, el favorecer a un hijo es malo o es pecado, bueno, estaríamos a lo mejor adelantándonos, precipitándonos a emitir un juicio. Pero deberíamos de poner un poco más de análisis, hermanos, amigos, ser un poco más analíticos y examinar con base en lo que tenemos en la palabra de Dios si podemos llegar a tener una preferencia o no. Y si llega a ser mala esa preferencia o cuándo puede ser mala. Entonces, es cierto que si alguien dice yo tengo 3 hijos, a los 3 los quiero igual. Y en ocasiones cuando llega el momento de repartir el pastel nos damos cuenta que no es cierto porque a uno le va a tocar más grande, ¿verdad? Y eso, hermanos, eso en ocasiones puede ser un tanto lastimoso, puede ser que le afecte a otras personas. Entonces, una pregunta de la cual quisiéramos partir, amados hermanos, amigos, es: ¿toda preferencia es mala? Y pues hay cierta preferencia, hermanos, respecto al Señor Jesús. Había ciertas preferencias que Él tenía o que Él escogía. No sé si nos quieres comentar toda esta diapositiva, hermano. Sí, hermano, gracias. Y nuevamente Dios los bendiga a todos, mis hermanos. Gracias por su diligencia en el estudio de la palabra de Dios. Gracias por acompañar a mi hermano Freddy cada lunes. Gracias también a su hermano Roberto, aunque no está entre nosotros. Y gracias también a Matías. Dios te bendiga, Matías. Jesús escogió, por ejemplo, a 3 de sus discípulos para expresarle cosas que a otros no. Había personas que estaban más cercanas a nuestro Señor Jesús. Tenemos a Pedro, a Juan, a Jacobo. Usted puede leer, como por ejemplo en Mateo 5, 21 al 43, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Menciona en la Escritura que Él no permitió que nadie le siguiese, sino solamente estos 3. También cuando la transfiguración, Él llamó a Pedro, Jacobo y Juan para subir junto con Él, sabiendo Jesús lo que iba a acontecer allá. Y cuando afligido fue a orar en el monte de Getsemaní, en Marcos capítulo 14 y versículo 33. Entonces, sabemos, porque la palabra de Dios así lo afirma, que para con Dios no hay acepción de personas. Sin embargo, había personas que sí tenía el Señor Jesús un poco más de intimidad. Y creo que eso sería lo primero que teníamos que hacer la diferencia. Si es una preferencia o simple y sencillamente somos más afines, somos más allegados, o hay algo que nos une, que nos conecta. Por ejemplo, recuerdo a la hermana Petra allá en Vicente Guerrero, Durango, que comentaba la hermana con respecto a sus yernos que se acercaban y le decían: ¿y quién es su yerno consentido, suegra? Y la hermana siempre respondía, porque no faltaba el que se la quería granjear con una coca. A la hermana le gustaba la coca y decía: la coca no dice nada para mí, ni tampoco que me sonrían. El que trate mejor a mi hija, ese es mi yerno consentido. Ese va a ser mi preferido, el que trate mejor a mi hija. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre si es una preferencia por algún sesgo que haya en mí, o si la persona ha hecho méritos, si la persona se ha ganado esa confianza, incluido nuestros hijos. No sé, mi hermano, si quieres comentar algo más o continúo. Hermano, respecto a esto, ¿cómo es de que el Señor Jesús, hermano, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, me parece que es el versículo como del 20 al 22, se menciona cómo es de que no cometió pecado? Si nosotros decimos simplemente que escoger a alguien por el hecho de escogerlo ya es pecado, bueno, tendríamos entonces que culpar al Señor Jesús de haber cometido pecado. Y eso no sería apropiado. Entonces nosotros, por eso ponemos aquí, hermanos, amigos, al Señor Jesús, que es el modelo perfecto al cual nosotros debemos de seguir. Y vemos cómo es de que seguramente hubo más ocasiones, pero estas menciones de estos 3 apóstoles se evidencia cómo es de que ellos tenían esa afinidad, ese apego, hermano.
Incluso se menciona cómo es de que el propio Juan era, él mismo lo menciona, hermano Francisco, que era el que amaba a Jesús, el discípulo amado, así se le conoce. Entonces, y los demás lo sabían. Y los demás lo sabían, porque incluso cuando querían preguntarle, le hacían señas. Pregúntale, tú dile. Sabían que había no esa preferencia, pero sí sabían que había esa intimidad, esa cercanía de parte de Jesús hacia él. Por algo sería. Exacto. Pedro no se atrevió en la última cena, no se atrevió a preguntarle él, Señor Jesús, ¿quién es el que te va a entregar? Le hizo señas a Juan, que él le preguntara quién es el que lo iba a entregar. Entonces, con base en eso, hermanos, debemos descansar de que simplemente por tener una preferencia, pero ¿con base en qué? Lo prefiero, pero ¿con base en qué? Tengo más afecto, pero ¿por qué? Tengo una inclinación, más apego, pero ¿por qué? Y esto es, a lo mejor no estamos todavía hablando de la familia, pero ahorita con esto, hermanos, vamos a sentar algunas bases para que podamos comprender y ser, pues a lo mejor más honestos, más sinceros respecto al trato con nuestros hijos. Y un pasaje, hermanos, que nos puede ayudar para que comprendamos cuándo es que una preferencia sí puede ser mala. Hermanos, aquí hay un buen pasaje. Cuando hablamos de lo que es la acepción de personas, el favoritismo, bueno, frecuentemente Santiago 2 es el caballito de batalla. Y le voy a pedir aquí al lector oficial designado que nos apoye. Es Santiago 2, Matías, del 1 al 4, por favor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a hacer vuestros malos pensamientos. Okay. ¿Quieres comentar, hermano, de este texto? Sí. Voy a empezar por leer lo que tienes aquí en la positiva, mi hermano. Claro. Cuando preferimos basados en lo que la persona posee, en lo material, o incluso incluido ahí cuando podemos obtener algún beneficio de esa persona, cuando preferimos, o es pecado tener una preferencia, cuando preferimos basado en las posesiones que tiene y cómo me puedo servir de ellas, cuando hay esa doble moral o esa doble intención de parte mía, cuando también dice la Escritura, nosotros somos jueces con malos pensamientos. Quiero citar, hermano, espero no adelantarme, en Génesis capítulo 49, cuando Jacob menciona las bendiciones a sus hijos. Las primeras tres. Dice el versículo 1 que llamó a sus hijos y los juntó y les declaró lo que había de acontecer en los días venideros. El versículo 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. El versículo 6 dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desmataron toros. Hasta ahí voy a leer hasta el versículo 6. Entonces, no había malos pensamientos, no era su color de piel, no era que había nacido primero, no es que fuera el primogénito o que fuera el segundo,
ni siquiera tenía que ver con de quién eran hijos, sino que tenía que ver con su conducta, con su comportamiento. Entonces, no siempre cuando preferimos estar con alguien es porque por lo que sentimos, sino por lo que la persona hace, por cómo me siento cuando estoy con él, cuando estoy con ella. Pero ya cuando se basa en lo material o en lo que puedo obtener de esa persona, es entonces cuando dice Santiago, estamos siendo jueces con malos pensamientos, es cuando mentimos y no practicamos la verdad. Cuando nos basamos incluso en la preparación académica. Hay algo que se conoce como el sesgo de autoridad. Ahorita, por ejemplo, en un grupo platicaba yo con un hermano respecto a lo que es el murmullo o lo que es los sonidos guturales dentro del canto. Y me dice, si usted no es una persona que tenga talento para el canto, no puede opinar sobre ese tema. Entonces, nosotros a veces preferimos a algunas personas con respecto a la preparación académica que ellos tienen. Cuando está basado también en su color de piel. Hay quienes, por ejemplo, pueden o tienen los recursos para abrir una obra nueva, pero solamente si son de mi color de piel o si son de mi mismo grupo social, entonces iniciamos una obra en ese lugar. Sí, es cierto que hay personas con las que se nos va a facilitar más por su cultura, pero ya cuando eso es lo único que yo observo, entonces ya estoy yo siendo jueces con malos pensamientos. Cuando se escoge según si se es hombre o si es mujer. De hecho, los discípulos se sorprendieron cuando Jesús hablaba con una mujer allá en Juan capítulo 4. El Señor Jesús no tenía ese problema. Así es. Y estas pudieran ser, hermano, algunas solamente de los sesgos, de los favoritismos, de las acepciones de personas, de las preferencias incorrectas. Hay realmente muchas. En ocasiones nos inclinamos por alguien porque, no sé, aplicado a lo que es la familia, decimos, bueno, es que es la niña. Bueno, pero nada más por eso y los demás ya no van a tener amor, o porque es el niño. Me gustó mucho el ejemplo que pusiste, Francisco. Es un excelente punto y creo yo que con base en ello va a girar, si nosotros hacemos una apreciación de cuándo es una acepción dentro de lo que es la misma familia. Bueno, parte de las bendiciones de parte de Jacob hacia sus hijos es excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque no les tocó la bendición de la primogenitura por algo, no por buenos, por algo. Y ese es un excelente ejemplo. Entonces, hermanos, estas mismas cuestiones, amados hermanos, amigos, también pueden ser aplicados dentro de lo que es la familia. Pudiera ser, hermano Francisco, que en ocasiones escogemos a un hijo o a una hija, pero es porque tiene dinero. Yo como padre a lo mejor me inclino por alguien que tiene dinero o por alguien que no tiene dinero. Entonces, eso pudiera a lo mejor ser un tanto extraño dentro de los padres, pero sí puede haber padres que se inclinen por un hijo basado en lo económico. Es que sí me da mi dinerito. Bueno, hay mucho que hablar todavía de eso. Que cuando alguno de los niños es morenito y el otro güerito, también pudiera ser que algún padre se incline más por uno o por el otro. ¿Querías comentar, hermano? Sí, pero ya creo que ya se me olvidó. Okay. No, está difícil llegar a esa edad, hermano. Está difícil. Sí. Hermanos, y estas son cuestiones que también pueden ser aplicados a la misma familia, hermanos. Y estas son cuestiones que si nosotros las decidimos únicamente por ello, hermanos, bueno, quizás deberíamos de analizar un poco más lo que estamos prefiriendo, lo que estamos escogiendo. Pero mire, pasando a algunos ejemplos ya escriturales, algunos ejemplos bíblicos, realmente, hermanos, no somos los únicos que estamos batallando con esos problemas. No es así. En primera de Pedro capítulo 5 y versículo 9, cuando se menciona que los mismos sufrimientos están teniendo nuestros hermanos en todo el vasto mundo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, que las tentaciones o pruebas son propias de la raza humana. Bueno,
estos problemas no son propios quizás de nosotros, como padres, como hijos, sino que hay muchos ejemplos también de respecto a que algunos padres sucumbieron ante la preferencia de algunos hijos. Y el ejemplo que tenemos aquí, hermanos, es el de Isaac y Rebeca. Y le voy a pedir a Matías que nos apoye con ello. Es Génesis 25, Matías. 27. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Ok, ¿y el 28? Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Bueno, aquí encontramos cómo es de que amó Isaac a uno, pero al otro no, hermano. Se menciona cierta inclinación de parte de Isaac por Esaú. Y ahí menciona porque comía de su casa. No sé si Jacob no preparaba de comer o no le daba, no sabemos exactamente cuál era la razón, pero se menciona cómo es que Esaú se inclina por uno de los mellizos, por Esaú. No obstante, la mamá se inclina por Jacob. Jacob era un poco más quieto, a lo mejor no le gustaba salir a cazar. Es interesante que aunque eran gemelos, hermano, no obstante, preferencias diferentes, ¿verdad? Y en esta parte se menciona cómo es de que, bueno, cada quien tiene su preferido, así de simple. Olvidé poner un pasaje más, y es un poco más adelante, en el 26:34, Matías. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ok, y esta parte, hermano, nota cómo es de que en la parte anterior mencionaba cómo es de que cada quien tiene su preferido. Y en estos versículos, hermano, cuando Esaú se casa con dos mujeres, y híjole, dice cómo es de que fueron amargura de espíritu para Isaac, fueron amargura de espíritu para Rebeca. Entonces, la versión de las Américas dice, le hicieron la vida insoportable. Y la Biblia textual dice que fueron causa de mucha amargura. Entonces, aquí encontramos estos dos pasajitos. Los menciono porque a pesar de que Isaac amaba a Esaú, no obstante, aunque la esposa o las esposas no eran lo mejor, no se menciona, hermano, no se menciona que a pesar de eso dejara como de amarlo, ¿ah? Pues las esposas a lo mejor eran un poquito malas, pero no se menciona, y en el contexto, al menos que yo me acuerdo, en el contexto de toda la historia, no se menciona que hubiera un rechazo a Esaú solamente por ello. Este es un buen pasaje, hermano, para hablar cómo es de que había quienes tenían esa preferencia, ¿verdad? Pero se me hace muy interesante que a pesar de la esposa o de las esposas, no se menciona un rechazo, aunque les hacían daños a los padres, no se menciona un rechazo de parte de Isaac para Esaú. No sé cómo ves tú. Sí, hermano, mira, y es que en detalles tan simples, Jacob dice que amaba a su hijo, mejor dicho, Isaac, Esaú, perdón. Isaac. Isaac amaba a Esaú por su casa, mientras que su hermano era amado porque le ayudaba en la cocina. Y a veces nosotros con algo tan sencillo como ese muchacho me cae bien o esa muchacha lo prefiero sobre el otro porque come igual de picoso que yo, le gusta el picante. Y hay niños que incluso ya se privaron de tener una buena relación con su papá o con su mamá por algo tan sencillo como porque come o porque no come chile. No, tú vete para allá. Y no se diga si nuestros padres tal vez fueron criados de una forma ruda, pudieran utilizarnos un lenguaje incluso despectivo, no sé, suavizándolo un poquito. No lo quiero a mi hijo porque es afeminado, cuando no es afeminado, solo no le gusta comer picante. Y el otro, ese es macho como su papá. En detalles tan simples como eso,
nosotros podemos llegar a tener el mismo problema que tenía Isaac y Rebeca, de tener favoritismo por algo tan simple, algo tan sencillo como si come o no come chile. Pero también podemos sentirnos orgullosos cuando nuestros hijos hacen algo bueno. Por ejemplo, no es lo mismo cuando nos llaman de la escuela porque nuestro niño sacó un diploma y quieren que su papá lo vea con ese diploma, a cuando el niño llega con un reporte porque se peleó, porque rayó las bancas o porque empujó a un niño. Entonces, estamos hablando de que tenemos que hacer esa diferencia entre cosas que nos causan orgullo a cosas que no deberían de ser causa para que nosotros creemos una barrera con un niño o tengamos preferencia hacia el otro niño. Algo que deberíamos de recordar los que somos padres, hermano. Todos los chamacos son diferentes, son muy diferentes. Sí, nacimos o nacen del mismo molde, pero tienen un carácter diferente. ¿Cómo es de que tanto Esaú como Jacob, que nacieron al mismo tiempo, hermano, al mismo tiempo, a lo mejor por minutos se ganaban solamente, pero son diferentes? Y es bien importante que cuando estamos nosotros criando a nuestros hijos, debemos no solamente de vivir con inteligencia, como dice 1 Pedro 3:7, con nuestras esposas, sino también con nuestros hijos. Y saber analizar cómo es que podemos sacar lo mejor del muchacho. Es cierto que en ocasiones, por algo tan sencillo, hermano, en ocasiones nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Digo, posiblemente, no sé, Matías tiene más afinidad conmigo porque le gustan los libros. Ok, pero si a mi hijo menor, a Freddy, no le gustan los libros, sería una terrible falta y pecado, hermano, que yo pusiera un obstáculo para poder relacionarme con él si a él no le gustan tanto los libros como a Matías. Es pecado que yo cometería. ¿Por qué? Porque estaría basando mi preferencia en algo que es pues realmente absurdo. Eso no es correcto. Por decir, yo observo que a Freddy, hermano, hablando ya de las diferencias de los muchachos, Freddy es un poco más dado a andar haciendo ejercicio, hermano, con unas pesas, anda corriendo por todos lados. Híjole, a mí no me gusta andar haciendo eso, hermano. Pero yo no podría o no debería yo de rechazar a mi hijo y solamente poner una barrera porque a él le gusta algo que a mí no me gusta. ¿De quién? ¿A quién vio que andaba haciendo ejercicio? A mí no, pero él es así. Bueno, son cosas sencillas que no deberían de interponerse, no deberían. Pero algo también muy cierto, hermano, el pasaje que leía Matías, en ocasiones sí podría haber cierto alejamiento de parte de los padres cuando, hablando de los cónyuges, el yerno o la nuera, tú decías de que había alguien que se quería ganar a la suegra, ¿verdad? Con un refresco y todo, hermano. Pero qué, hermano, cuando la nuera le hace daño a los papás y no decimos nada. No puedo yo quejarme de que mi papá no quiera venir a mi casa. No puedo yo quejarme de eso porque allí es evidentemente que le están haciendo daño y una persona solamente va a estar donde se siente cómoda. Y no podríamos decir, es que mi papá, mi mamá no quiere estar conmigo. Por algo, hay algo. Que también es cierto que tenemos que analizar la otra parte, ¿verdad? La otra parte. Si la mamá o el papá están siendo juiciosos al decir por qué se sienten incómodos. Entonces, sí es cierto que es un poquito complicado de poner el punto exacto, hermano. No obstante, pues hay mucho que considerar. Algo más, hermano, algo más. Pues Jacob también tuvo su preferido, hermano. Coméntanos esta, hermano. Coméntanos esta. Sí, tal vez mi hermano Matías quiera primero leer el pasaje de Génesis 37, 3 y 4, por favor. 3 y 4 dice: y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más, y a todos sus hermanos le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Gracias. Hay quienes explican este pasaje de una manera un tanto descuidada, creo yo.
por la expresión donde dice que prefería a José porque lo había tenido en su vejez. La Biblia dice, enséñanos a vivir de tal manera que traigamos a nuestros años sabiduría. Y a veces cuando uno es joven, cuando uno es papá primerizo, uno comete muchas equivocaciones. Una vez, cuando estábamos todavía en Dolores, estábamos platicando mi esposa y yo, y en eso pasó Estrella, y estábamos hablando de cómo es que éramos papás primerizos y cometimos faltas con ella. Y en eso le hablamos, y nosotros creíamos que no era tan grave el trato que le habíamos dado cuando niña, a pesar de que ya había pasado tiempo que no la disciplinábamos pues como antes. Ya éramos más pacientes, ya habíamos aprendido varias cosas y ya no hacíamos muchas de las cosas que hacíamos. Al principio éramos más impacientes, más intolerantes y rápido todo lo queríamos solucionar con una nalgada, con un pellizco o con el cinturón. Y le dijimos, hija, nosotros de una forma casual se lo dijimos, tu mamá y yo queremos pedirte perdón porque reconocemos que a ti te tocaron más golpes que a tus hermanas. Hermano, se quebró. Lloró de una manera que nos estremeció a Gaby y a mí. Pensábamos que no era algo tan grave. Y es que cuando uno va aprendiendo con el tiempo, uno aprende también a hacer amistad con los hijos y a ganarse el respeto y la autoridad y no nada más a mandar y a ordenar y lo tienes que hacer porque soy tu papá y si no, ahí te voy. Y a veces los hermanos más grandes ven que, bueno, pero a este no le pegan. Si yo hubiera hecho eso, si yo hubiera rayado la pared, si yo hubiera rayado la silla, si yo hubiera agarrado el linario, la Biblia y lo hubiera deshojado, así me hubiera ido. Bueno, sí, pero hay que entender que los papás se esperan, espero que ya no cometamos los mismos errores, que maduremos. Entonces no es solamente porque ya era viejo, lo tuve en mi vejez y ya por eso lo quiero más. No, creo que está hablando de que ya había una madurez en el caso de José, o al menos es desde mi perspectiva. No sé, ¿tú qué opinas? Hermano, creo que tenía como 93 años aproximadamente Jacob cuando lo tuvo. Eso se puede sacar restando la edad de José a la edad de Jacob de cuando llegan a Egipto. Aproximadamente, son como 93 años. Y sí, ya tenía mucho tiempo. Es posible que la preferencia hacia José sí haya sido por su vejez, aunque lo normal es que tengamos un poco más de respeto, más de, no sé, como de... Ayer precisamente platicaba con don Oscar, yo espero que me esté mirando por ahí, y le decía cómo es de que tengo esa deuda con Matías, porque él me enseñó a hacer. Pero acá era al revés, ¿verdad? Jacob tenía más por José. Es posible que haya sido porque lo tuvo en su vejez, pero es posible, otra vez, también por la forma de comportarse de José, hermano. Sí, definitivamente. Es posible también otra posibilidad de que José fuera el preferido, dice Matías, por su mamá. Porque Jacob amaba a Raquel. Raquel no podía darle hijos propios hasta que le dio a su sierva. No obstante, después sí pudo darle uno. Entonces no había nacido Benjamín y eso es posiblemente las razones. Entonces, en todo esto, hermano, a lo que yo observo, no sé cuál sea tu opinión, pero en ocasiones hay cosas que nos hacen acercarnos más a los hijos. En ocasiones hay cosas que nos deberían de ser la causa. Ahora, no solamente es interesante que uno sienta afinidad, sino que ¿por qué no sentimos afinidad por los demás? O en ocasiones sería malo que por los demás no les permitamos acercarse, por decir, aquí otra vez les ofrecemos a nuestra audiencia algunas cuestiones como es de que en ocasiones, así hermano,
El primogénito es el primogénito y ese es mi hijo y ahí nos quedamos. Sería, creo yo, incorrecto que no le permitiéramos también conocernos o amar a otros de nuestros hijos de la misma forma que con ellos, ¿verdad? O por ser el último. Como es de que en ocasiones dicen, no, pues el último es el que se quedaba con la casa. Allá en mi rancho así se creía, hermano. A mí me gustaba porque yo era el último varón. El último varón, no la mujer. Digo, se oye un poquito mal todo eso, ¿eh? No, la mujer no, al último varón. Y esas son de cierta manera, hermano, algunas preferencias que en ocasiones no deberían de ser tomadas en cuenta para poder amar o no a los hijos. Si eres hombre o eres mujer, te voy a amar. Si eres primero o si eres el último, yo te voy a amar. En ocasiones creo yo que lo que llega a ser un tanto de consideración, hermano, es que en ocasiones los hijos pueden ser un tanto más atentos unos que otros, hermano. Y en ocasiones eso es lo que hace que haya esa afinidad. En ocasiones hay algunos hijos que se preocupan más por nosotros que otros. Y eso puede hacer que haya más cercanía con nosotros. Pero en lo personal, hermano, yo no veo que sea malo, sino que sería malo que si Matías es muy cercano a mí, yo no permita que los demás se acerquen. O yo no me acerque a mis otros hijos. Creo yo que eso realmente es lo malo, que sería básicamente lo que hacía el Señor Jesús. Los discípulos podían acercarse a Él, pero Él tenía un poco más afinidad con algunos, ¿verdad? No quiere decir que los demás no. Yo no quiero pensar que Él nunca trató de ganarse a Judas. Sí debió hacerlo, pero también depende mucho de la persona. No sé cómo veas tú, hermano. Sí, hermano. Quiero mencionar también un caso. No sé si lo tengas contemplado, pero el caso de Noé. Noé no fue preferencia, pero con uno de sus hijos no pudo tener ni siquiera amistad. Incluso lo maldijo a su descendencia. Este es el libro de Génesis en el capítulo 9. Por favor, Matías, ayúdanos a leerlo para ponernos en contexto en el caso de que haya personas nuevas en el estudio de la Biblia. Del versículo 22 al versículo 26. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo que lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Gracias. Entonces, en el versículo 22 y 23 se menciona que algo hizo él. Ahí ya no tuvo nada que hacer con si era el primogénito o si era el último. Ya no tuvo nada que ver con si era varón o si era mujer. Estamos hablando de su carácter, del muchacho, sus acciones. No voy a entrar en polémica con respecto a qué significa eso de que vio su desnudez, pero hizo algo que deshonró a su padre. Entonces, tiene mucho que ver el carácter de la persona. Decías hace un momento que todos nuestros hijos son diferentes, incluso que físicamente sean parecidos, aunque hagamos o tratemos de pasar el mismo tiempo con ellos y darles la misma enseñanza, la misma instrucción y de buscar la manera de pasar tiempo con ellos, son diferentes. Una persona puede hacer algo malo, uno de nuestros niños puede hacer algo malo y nosotros todavía no sabemos lo que ha hecho, pero apenas nos ve y uno ya está ahí casi con la espalda dura. Dale, hombre, de una vez. Pero ¿por qué hiciste? Tú dale. O sea, no se arrepiente, no siente remordimiento.
Hay niños que dicen, no, a mí que me peguen, pero no se van a arrepentir. Y otro niño todavía ni siquiera lo volteamos a ver cuando ya está pidiendo perdón, ya está arrepentido. No quise hacerlo, papá. Entonces, nuestros niños son diferentes. Tiene que ver su carácter, su comportamiento, no solamente de si pasamos tiempo con ellos o no, no solamente si los amamos igual o no, sino cuál es su conducta. El contraste tan grande de estos tres varones, de uno con los otros dos, uno cuidando de no ver la desnudez de su padre, entrando, incluso tapándose los ojos para no verlo, y el otro burlándose y mofándose de él. Entonces, ahí hubo una preferencia, pero fue por su carácter, fue por la naturaleza de aquel muchacho. Totalmente de acuerdo, hermano. Totalmente de acuerdo. Antes de que mencionemos esta diapositiva, hermano, quiero compartir el comentario de mi hermana Trini. Menciona a la hermana, dice, gracias hermanos por este tema tan delicado. Y en verdad el comentario de nuestro hermano invitado, de tuyo hermano, el ser el primero somos intolerantes. Nuestros hijos nos perdonen. Te iba a decir hace un rato, hermano, que solamente tú habías sido así, ¿verdad? Y todos los demás nunca hemos sido a manera de broma, pero realmente es eso, hermano. Estamos aprendiendo, nunca hemos sido papás y estamos aprendiendo. Y dice nuevamente nuestra hermana, se le exige, así es, siempre se le exige al primero. Y es el que nos enseña, hermano, es el que nos enseña. Entonces, cuando nosotros definimos nuestro aprecio por alguien, lo tenemos solamente por eso, creo yo que estamos quedándole a deber como padres. Pero también es cierto que cuando nosotros tomamos una decisión con base en la naturaleza de las acciones de esa persona, debemos de ser muy cuidadosos del por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué mostramos afinidad? ¿Por quien nos trata bien? Solamente por quien nos trata bien, por quien tenemos cosas en común, por quien busca nuestro bien, por quien se muestra reciprocidad. Y esta diapositiva, hermano, que es una que quiero que no se vaya a acabar el tiempo y no la mencionemos. En ocasiones, hermano, estas preguntitas van enfocadas a que en ocasiones no nos importa cómo sea la persona. No nos importa. El ejemplo que tú mencionas de Noé, excelente ejemplo, hermano. ¿Cómo se habría visto Noé si sencillamente hubiera dicho, bueno, no pasa nada? A mis hijos son mis hijos y los quiero igual. Lo que es la palabra, sí, dice Matías de David no sé por qué Matías no comenta, nomás me anda soplando, pero Matías, David tenía esa inclinación por Absalón, hermano. Absalón era terrible, hermano. O sea, violó a su propia hermana. Mató al violador de su hermana, a Amnón. Luego le quiso dar golpe de estado a David. Y este tipo todavía está llorando por el chamaco, no por el muchacho. ¿Por qué? Le está haciendo daño a los demás. Entonces, en ocasiones, hermano, escogemos a nuestra familia por encima de cualquier cosa. Es que es mi hijo, no importa que sea un ladrón, no importa que yo no lo voy a entregar. En ocasiones permitimos que el amor de padres a hijos, hermano, se coma lo correcto. Lamentablemente, no importa que mi hijo le haga mal a mis demás hijos, yo lo voy a proteger. No creo que sea así. En ocasiones nos inclinamos de tal manera por la familia, hermano Francisco, que solamente por ser familia se acabó todo. No importa, la familia es lo primero y a la familia se le va a apoyar. No es posible que sí estemos equivocados. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos qué es lo correcto y tenemos que enseñarles que hay consecuencias por hacer lo incorrecto. Entonces, el hecho de que yo tenga a mi hijo, lo amo, pero yo necesito hacer lo correcto también. Y en ocasiones, hermano, eso es la parte que nos cuesta armonizar, la parte que nos cuesta definir y sobre todo, pues, practicar. ¿Cómo ves, hermano? La importancia, hermano, de este tema. 2 pasajes solamente.
Y es que a veces pudiéramos justificarnos y decir simplemente es que eran circunstancias diferentes, volviendo al comentario de nuestra hermana, de cuando somos primerizos. Dice la escritura en Malaquías 4:6, hablando del trabajo de Juan el Bautista, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Fíjese la intención. ¿Por qué Dios planeó eso? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el caso de los hijos de José, que crecieron viendo el favoritismo, y sí, en aquel entonces él era esclavo, todavía estaba maduro, pero todavía seguía siendo joven con sus primeros hijos. Era esclavo y de noche le consumía la helada, de día el calor, y pudiéramos decir, entre comillas, que estaba justificado su conducta. Venía cansado, venía fastidiado y no tenía, entre comillas, tiempo. Aparte, no era la cultura, no era la educación que tenían de darse el tiempo de convivir con sus hijos. Ya cuando estaba en la vejez, eso es a lo que me refería yo, ya había madurado todo eso y ya no estaba en esas circunstancias, entre comillas, ya no tenía pretexto para hacer lo mismo que la primera vez. Pero fíjese cuál fue la consecuencia de que sus hijos no vieron las circunstancias, sino el favoritismo, el que lo aborrecían porque era el favorito de su padre. Dice la palabra de Dios en Génesis 34, los versículos del 28, por ejemplo, en adelante, tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y los que había en la ciudad, en el campo y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Cuando ya los encuentra su padre, les echa en cara que ellos no fueron para vengar a Dina. Dice el 30, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Era tanto el odio, no solamente hacia José por ser el preferido, también hacia su padre, que tomaron como pretexto lo que le pasó a Dina para decir, vamos a hacer abominable a nuestro padre y que ellos lo maten por nosotros. El día de hoy, muchas personas que andan, que los conocemos de forma disimulada como los malos, personas que, por ejemplo, son sicarios, que torturan gente, que mutilan gente, cuando los han entrevistado en prisión antes de morir, la respuesta a la pregunta, ¿y por qué lo hiciste? En su mente dicen, me imaginaba que se lo hacía mi papá o que se lo hacía mi mamá. Porque nos preguntamos, ¿y por qué tanto odio hacia una persona que ni siquiera conoce? No creo que sea por la paga, no creo que sea por el dinero. Es que solamente le pusieron la cara de alguien más. Y es lo que dice Malaquías, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, no creamos que es algo, se le va a pasar, hombre, al rato se le pasa. Ya cuando tenga hijos, pudiera crecer con tal odio, con tal aborrecimiento y tomar malas decisiones. Perdón, hermano, creo que ya me he extendido más a los comentarios. Excelente, hermano, todo estuvo muy bien. Hermanos, realmente, bueno, por los comentarios que tenemos aquí de los hermanos, creo que a lo mejor son un representativo de lo que es el sentimiento de padre, ¿verdad? Dice nuestra hermana Luz Nelly Ríos Moreno, a mí siempre me castigaban por culpa de mi hermano menor, que porque yo era el mayor y debía ponerle cuidado. Supe de muchos casos en los que se castigaba parejo, si uno cometía el error, agarraban parejo a todo. Dice nuestro hermano Ismael Franco, miré el video de mi vida y retrocedí a recordar que cometí errores. Pero gracias a Dios nos permite corregir y cambiar, que Dios nos perdone y también, por supuesto, nuestros hijos. Y así es, creo yo que es un tema que debemos de seguir trabajando. Y el hecho de que hayamos cometido errores, hermano, no debiéramos quedarnos con ese pensamiento de que no podemos hacer algo más por ello. Deberíamos de ser lo suficientemente humildes y esforzarnos por corregir lo que hayamos hecho mal. Pues, hermano, gracias por habernos acompañado, hermano. Gracias por haber estado. Gracias a Dios. Gracias por la invitación. Creo que es la segunda ocasión que estás conmigo, hermano. La vez pasada tú estabas conmigo en mi casa.
Así es, Pero ahí sí estábamos en el programa. ahí estábamos, ahí transmitimos, es lo que te iba a decir. Nomás tú me interrumpiste. Es cierto, y estaba el hermano Pablo Vargas también. Estaba el hermano Pablo También. Vargas. Ahí le mandamos saludos al hermano, a tu cuñado. Y bueno, pues hermano, gracias por habernos acompañado y esperemos Gracias a que no Dios. sea la última, esperemos que podamos contar contigo un poco más adelante. Y pues, despídete, hermano. Haz planes para Puerto Escondido. No me Haz comprometo. planes. A ver, creo que vamos a pensarlo y a platicarlo. Claro que sí te comprometo, haz planes. Hermanos, Te gracias por ponemos en haber. oración. Despídete, Matías. Gracias, hermanos, por estar en este video de las sendas antiguas y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego, hermanos. Y hermano Hasta Francisco. luego. Dios bendiga a todo su pueblo, mis hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios gobiernen en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y un día, Dios mediante, cuando Jesús venga, iremos a tener esa paz por toda la eternidad. Amén. Pues hasta luego, hermanos. Dios les bendiga grandemente. El sonido escucharé, por fe lo escucharé. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino de andar, y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino de andar, y en las sendas antiguas caminar.